Bien, pues buenos días a todos, los que están aquí, los que están allá afuera. Hay algunas ausencias, al final les comento por qué, pero gracias a Dios por la oportunidad de permitirnos venir a aprender de su palabra, adorarle, a prepararnos para aquel día que nos encontraremos con Él, amén. No sé si han visto las noticias, el mundo está como en los días de Noé. El cambio climático en Europa, decía un noticiero en Europa que era un calor apocalíptico. Nosotros oímos aquí 45 grados y decimos vete a Iguala, pero ellos no están preparados y ha habido muertes en Europa. Es inusitado y la maldad multiplicada. Vemos las noticias en México, cada vez más maldad. Todo nos anuncia que Cristo viene. Amén. Día y hora, nadie la sabe, pero el Señor nos quiere encontrar preparados, sirviéndole, trabajando, creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, y ahí nos quiere encontrar. Entonces es motivo para seguir firmes y adelante, y sobre todo para de verdad no aferrarnos a las cosas de este mundo, no aferrarnos a lo material. Creo que con esta parábola del rico insensato que hemos titulado El peligro de la avaricia, pues nos queda claro que nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces así titulamos esta parábola El peligro de la avaricia. En realidad algunas Biblias le llaman el rico insensato. Por ahí pongo en sus pantallas la Dios habla hoy. ¿Me las quieres poner, Gaby? Las versiones. La versión Dios habla hoy, el peligro de las riquezas. La traducción lenguaje actual, el rico tonto. Y la Biblia, mensaje de Dios para mí, el rico estúpido. Pero vamos a hacer un breve repaso para ubicarnos en donde estábamos hace 8 días. Dijimos que esta parábola tiene un antecedente, versículo 13. Dice así, Lucas 12:13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ya vimos que su nombre, que recurre a Cristo para que le eche la mano por ahí algún asunto con una herencia. Le pide casi como juez que le dijera a su hermano que partiera la herencia. Y de ahí aprovechamos y hablamos que cómo es un problema para muchos las herencias, por la avaricia, por el amor al dinero, porque Cristo dejó ver eso en el corazón de ese hombre. Ciertamente en el versículo 14, Lucas 12:14, pues le dijo: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Pero justamente, y ya para entrar en materia, en el versículo 15, Jesucristo, que todo lo sabe, que conoce el corazón de ese hombre, hace una advertencia, y es una advertencia muy pertinente para nosotros. Dice así: y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, claro, inferimos pues que en este hombre había avaricia. Ese era el problema. Le decía yo, la peligrosa avaricia, la terrible, dañina, mortal avaricia. La avaricia que se traduce en codicia, en amor al dinero, que provoca problemas, los grandes problemas de la humanidad, de las familias, de las sociedades, tienen que ver con dinero, con bienes materiales. Por eso dice 1 Timoteo 6:10, que hemos leído repetidas veces: raíz de todos los males. ¿Es el dinero? Así dice. No, es el amor al dinero. Es como un cáncer que daña a quien la tiene, que contamina, que pone a unos contra otros, a esposos contra esposas, a padres contra hijos, a hermanos contra hermanos. Un día mi hermano iba llegando
a vivir a otra ciudad por parte de su empresa donde trabaja. Y le llegó un día que dice que estaban en el servicio, le dijeron que le recomendaban una iglesia. Y llegaron a esa iglesia por primera vez. Y en medio del culto llegó la policía a detener al pastor que estaba predicando. Traían un pleito por la iglesia, pero en realidad por los dineros de la iglesia. Y hasta ahí se ve la avaricia. Es triste lo que está sucediendo. Por eso es muy importante la advertencia de Lucas 12:15. Guárdense de toda clase de avaricia. Guárdense, cuídense. Avaricia, pleonexía, del griego, que habla de codicia, de un deseo desordenado por el dinero, por las cosas materiales. Es el deseo de querer siempre más, de nunca conformarse. Ya tienes unos buenos zapatos, quieres más, salieron los nuevos. Hoy toda la estrategia mercadológica está diseñada para crearte necesidades donde no la hay. Tienes un buen teléfono, pero ya salió el otro que le metieron algo más. Dices, sí lo necesito. Pero mueven la codicia o saben de la codicia del hombre y saben por dónde llegarle. Leíamos en Eclesiastés 5:10, en la versión Dios habla hoy, que dice, el que ama el dinero siempre quiere más. Esa es la avaricia, siempre quiere más, no está conforme. El que ama las riquezas nunca cree tener bastante. Esto es también vana ilusión, porque mientras más se tiene, más se gasta. ¿Y qué se gana con tener, aparte de contemplar lo que se tiene? O sea, lo vano de la avaricia, del dinero, de las riquezas, del amor a las riquezas. Entonces la advertencia de Cristo es muy pertinente en estos tiempos, sobre todo, siempre, pero en estos tiempos donde tristemente muchos van detrás del dinero. Cristo dice, Lucas 12:15, miren, guárdense de toda avaricia. La Nueva Traducción Viviente dice, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. Yo les decía, cuando empecemos como que a no estar conformes, a no estar contentos, quiero más, hay que escudriñar nuestro corazón, porque ahí está, insisto, 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males. Pero además es la avaricia la que aparta a mucha gente de las iglesias, de la fe, de la verdad. Ahí lo dice, el amor al dinero, el cual codiciando, ahí está la avaricia, algunos se extraviaron de la fe. La palabra extraviarse, apoplanao, habla de descarriarse, apartarse, desviarse de la verdad, de la fe. ¿Cuántas personas por el dinero se han apartado de la iglesia? Porque quieren más, porque no les alcanza. Los falsos maestros, lo leíamos hace 8 días en la Nueva Traducción Viviente de 2 de Pedro 2:3, dice que llevados por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Pero como ven, es terrible la avaricia, el deseo de tener más, de querer más. Y escudriñemos el corazón. Yo recuerdo hace muchos años, ya varios años, que se acercó a mi esposa y a mí una familia. Él no tenía empleo, su situación era difícil, orábamos, los invitamos a la iglesia, conocían del evangelio, comenzaron a ir a la iglesia, eran constantes y orábamos porque su situación económica era terrible. De una manera, no voy a contar todo el caso, pero de una manera milagrosa Dios les proveyó para poner un negocio. Pusieron el negocio y comenzaron, primero el esposo, es que tengo que abrir porque es cuando más se vende el domingo. Y al rato la esposa, los fuimos a ver y finalmente dejaron de congregarse. Eso es lo que hace la avaricia, el amor al dinero. Entonces, finalmente ese es lo que Dios nos manda, cuídense. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuántos están contentos con lo que tienen ahora? Esto no es una invitación al conformismo.
Pero es hacer sabios, sensatos. Si tengo esto, he trabajado, tengo esto honestamente, está bien. Si Dios me provee más, gloria a Dios, y pedir sabiduría para administrarlo, pero debo estar contento con lo que tengo ahora, porque Él me dijo una promesa y una verdad que es totalmente fiel para todo cristiano: no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué más necesitamos? Si el Dios que creó todas las cosas, que sustenta todas las cosas, te está diciendo: no te voy a desamparar. Habrá gente que a lo mejor dice: me le voy a pegar a ese político. Yo tengo amigos tenía un amigo que estaba muy pegado a un político, y decía: este va para gobernador. Y vivía pegado a él porque su esperanza es que ese político llegara a gobernador. Murió el político. Fue un presidente municipal conocido en Cuernavaca y no llegó a gobernador. Las esperanzas en el mundo son vanas, son temporales. En Él no. Él dice que no nos va a dejar. La Nueva Traducción Viviente dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Todos en este mundo fallamos. Hemos fallado, te han fallado. Dios no nos falla. Dios no nos falla. Nuestra confianza, nuestra mirada, nuestra fe, nuestra esperanza debe ser en Él. Y como dice Lucas 12:15, guardémonos de toda avaricia. Pero fíjense lo que dice inmediatamente: porque de la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta es una verdad totalmente en contra de lo que muchos en este mundo piensan. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tienes. En México le llamamos la filosofía del tanto tienes, tanto vales. Así se manejan las cosas. ¿Cómo tratan a la gente? A la que tiene más la tratan mejor, a la que tienen menos, porque creen que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Miren cómo dice la versión Dios habla hoy. También dijo: cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Ahí está. Porque la vida no depende del poseer muchas cosas. La Nueva Traducción Viviente dice al final igual: la vida no se mide por cuánto tienen. Jesucristo combate esta filosofía del mundo que hace creer a la gente que vales por la cantidad de bienes que posees. ¿Dónde vives? ¿Es colonia fifí o no? No es lo mismo vivir, o también las iglesias, ¿no? ¿Dónde está tu iglesia? En La Varona. No, yo voy una allá ¿no? Es la mentalidad humana de valorar al ser humano por su riqueza, por sus bienes, por lo que tiene. Y claramente Jesucristo dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero insisto, a veces tratamos o te tratan según los bienes que tienes, dónde vives, cuánto ganas, oye, trabaja, es director de una compañía. ¿Y qué vale más de alguno que sea empleado de servicios domésticos en una casa? ¿De eso depende la vida? ¿Vale más uno que otro? No. Pero eso sucede, insisto, hasta en las iglesias. Les acabo de comentar un caso. Les dije que alguna vez me tocó ir a una iglesia donde tenían área VIP y me dieron el área VIP. Me dijo: usted acá, pastor. No, pues de verdad. Y generalmente los del área VIP eran la gente de mayor recurso económico. En una iglesia, en el mundo, así es la mentalidad, es la filosofía. Catalogar a la gente, valorarla por su posición económica, política, económica, de poder económico. Iglesias donde los pastores a los que sirven en la iglesia son los que aportan más recursos. Este logo de servidor, de diácono. Sucede. Santiago lo advertía, dice Santiago 2:1: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea
sin acepción de personas, sin hacer diferencias. Todos delante de Dios somos iguales. Nadie vale más, ni un pastor vale más que el que se congrega, ni una persona que tiene más. Nadie, absolutamente no debemos hacer acepción de personas, dice, porque miren bien que sabía Santiago, si en vuestra congregación entra un fifí con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida de marca, que trae el conejito, no sé, qué sé yo, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, mira, aquí está el área VIP. Y decís al pobre, tú, ahí agarra donde agarres, ¿no? ¿Sí o no? Pero vean lo que dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Eso claramente es pecado. Santiago 2:8 más adelante dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿Cometemos qué? Pecado. Y dice ahí, y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Y por qué sucede eso? Lucas 12:15, porque la gente sí cree que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee, que vales más si ganas más, si tienes buen dinero. Miren, mucha gente dice no creer eso, dice no, yo no creo que valga más, pero ¿cuánta gente se amarga por no tener más que el otro? Se amarga si el vecino estrena carro y tú no. Si otro hermano en Cristo, ¿por qué el hermano tiene más? Y se amargan, entonces ya están valorando su vida en base a lo que tienen o a lo que carecen. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Jesucristo está combatiendo, esa filosofía humana de que vales por lo que tienes. ¿Se acuerdan de Asaf? Lo hemos comentado mucho, les recuerdo 2 o 3 versículos. Asaf era un salmista, un músico en la casa del Señor, en el Antiguo Testamento. Y corrió el riesgo de apartarse de Dios cuando dice Salmo 73:2, en cuanto a mí, miren lo que dice Asaf, se sinceró, porque eso debe hacer el cristiano, reconocer cuando ha cometido algo que es pecado, que está mal delante de Dios. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, o sea, casi me aparto de Dios. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cuál fue el motivo de que casi se aparta de Dios? ¿Tuvo envidia de quién? De los impíos, que tenían más, que prósperos. O sea, ¿a poco no de pronto ves personas sin Cristo, no oran y parece que les va bien, buena casa, buen sueldo, buen carro? Pero bien dice Proverbios 24:1, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. El Salmo 37:1 en adelante dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos mayores riquezas. Fíjense la promesa, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Saben? La palabra deleitarse habla de una cualidad de ciertos metales que se pueden doblar, son maleables, esa es la palabra técnica. Cuando yo me dejo guiar, me dejo ser dirigido por Dios, eso es deleitarme. Él concede las peticiones de mi corazón. Y eso no lo tienen los impíos. Bueno, ¿qué pasó con Asaf? Después de tener envidia por la riqueza, porque le iba bien a los impíos, ¿cómo solucionó su situación? Versículo 17 del Salmo 73.
hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuándo logró ver las cosas con claridad? Cuando volvió a la comunión con Dios. Y esto me enseña una verdad: dejo de orar, dejo la palabra y se empieza a nublar mi vista espiritual. Empiezo a no ver tan mal. Ay, esto no está tan malo. Ay, esto parece. No seas fariseo. Cuando yo me meto en el santuario de Dios, en la comunión con Dios, en oración, empiezo a distinguir. Esto no le agrada a Dios. No podemos llamarle gris. O es blanco o es negro. O es bueno o es malo. Así dice la palabra de Dios. Entonces, cuando dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, se empieza a nublar nuestra vista, no vemos con claridad. Yo tiene muchos años que no voy al cine, pero sí me entero de las películas que están sacando hoy, que están totalmente con toda esta filosofía de la ideología de género. Ya te ponen, ahí salía una película de Disney, ¿cómo se llama? De un muñequito de Toy Story, pero la película no es Toy Story, es el muñequito Buzz Lightyear, que por ahí unas protagonistas son dos mujeres y hasta un beso hay, y hay gente, ay, no, por eso no hagas escándalo. Poco a poco están metiendo en la cabeza de nuestros niños, lo están adoctrinando para que vean que eso es normal, no pasa nada. Muchas series de Netflix, muchos programas de televisión, ahí están bombardeando, y si no entramos en el santuario de Dios, perdemos claridad. Empezamos, no, pues todo el mundo lo hace, no pasa nada. Pero cuando entramos en el santuario de Dios, dice, comprendí el fin de ellos, es cuando empiezas a ver, esto no está bien. Parece que les va bien, pero finalmente terminarán condenados en el infierno, si ese es el destino del que vive apartado de Dios. Por eso Asaf terminó diciendo en el versículo 28, fíjense, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Ese es el bien para ti? De verdad, ese es el bien para nuestra vida cuando nos acercamos, oramos. Él dice con toda convicción, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. O sea, si hubo de pronto ese deseo de tener más en Asaf, pero entró al santuario de Dios, y es lo que tenemos que hacer. Si nuestra vida se está desvirtuando, lo más seguro es que has dejado de orar, que has dejado meterte a la palabra, a la comunión con Dios, y empezamos a perder claridad en las cosas, a dejar de discernir. Por eso Jesucristo nos advierte y nos dice en Lucas 12:15, mucho cuidado con toda clase de avaricia. Muchos predicadores lo hemos visto, lo hemos denunciado, pero siguen con su tema. Dios quiere hacerte rico, o sea, moviendo esos deseos y pasiones que todavía combaten en nosotros. O sea, somos cristianos, pero de repente vienen deseos, intenciones, y tenemos que traerlos a los pies de Cristo. Pero si un predicador está, Dios quiere hacerte rico, Dios quiere cumplir tus sueños, Él murió en la cruz para cumplir lo que quieres, Él se hizo pobre para que tú fueras rico, y todo lo reducen a lo material. Yo les cité el otro día que en realidad, vean la expresión avara de este señor Maldonado, se los vuelvo a citar, porque es muy claro el pensamiento avaricioso que están metiendo a las iglesias estos falsos maestros. Cuando dice que se puso a discutir con Dios, y leo literal, y le dije, Señor, vean la avaricia, yo veo un impío jugador de soccer, tiene 30 carros, y uno de ellos vale $1,5 millones, y otro 2 millones, y otro 3 millones, o veo a un impío con un avión de 50 millones y no siembran para Jesús. Yo le digo, Señor, y yo aquí dando toda la vida con la lengua de fuera, ganando almas, restaurando familias, ¿dónde están mis millones, Dios? ¿Qué es eso? Avaricia. Lo peor del caso es que la gente ahí de su congregación, amén, aleluya, gozosos. Pero es el deseo de querer tener más y más y más. Pero estos ya descarados, ya se descararon completamente, porque creen contrario a Lucas 12:15,
que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso quieren más y más. Por eso dice Eclesiastés 5:10 con toda claridad: no se sacian de dinero, no se sacian, nada los sacia. Por eso una palabra clave aquí en Lucas 12:15 es guárdense. Es la palabra griega fulazo. Da la idea de ponte en guardia. En cualquier momento esos deseos que todavía batallan en nuestra carne pueden ganar si no estamos en guardia, si no estamos vigilantes, alertas. Es una alerta, es como cuando en las estaciones de bomberos, cuando les informan que hay un incendio, se prende un foco rojo, pum, pum, hay una alerta, hay un peligro, hay que hacer algo. Lo mismo el Señor, cuando se prenda la alerta, cuando ya mi enfoque es lo material y no lo espiritual, hay una alerta roja. Cuidado con todo tipo de avaricia. Y miren que veíamos en la parábola anterior, allá en Lucas 16:14, cómo eran los fariseos, aquellos que se creían los conocedores de las Escrituras. Dice, y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros. La Nueva Traducción Viviente dice que los fariseos que amaban mucho su dinero. Esa es la avaricia, el amor al dinero. Entonces es una alerta, mis hermanos, no la tomemos a la ligera. Lucas 12:15, guardaos de toda avaricia. Tu vida y mi vida no dependen de cuánto tienes, cuántos bienes posees. Jóvenes que están estudiando, jóvenes que a lo mejor eres una persona que acabas de encontrar un empleo y encontraste un empleo bueno, gloria a Dios, pero que no te deslumbre el dinero. Que no creas que porque ganas más que el otro eres mejor o vales más. Cuidado, ahí empieza la avaricia. Y entre más tienen, más quieren. Cuidado, cuidado de verdad. Tenemos que administrarlo, veíamos hace 8 días, en la parábola anterior, administrar sabiamente lo que tenemos. Y ahorita les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero claramente, para terminar este versículo y entrar a la parábola, dice Efesios 5:3. Pero fornicación, fíjense, fornicación y toda inmundicia o avaricia, fíjense en qué nivel lo pone, ni aun que se nombre entre vosotros, como conviene a santos. La versión de Dios habla hoy, dice, ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de inmoralidad sexual, ni ninguna otra clase de impureza o de avaricia. Ni tema debe ser en nuestra vida lo material. Quiero más, quiero más. Entonces es claro Lucas 12:15, mis hermanos, cuidado con la avaricia. Tu vida y mi vida no vale por lo que tienes. Si algo vale tu vida y mi vida, es porque hoy tiene un propósito, es porque hoy tenemos vida eterna, es porque dice Hechos 20:28 que la iglesia, Jesucristo la ganó, ¿qué? Con su sangre. Esa palabra ganar significa la compró. Eso le da valor a nuestra vida, eso le da destino, eso le da propósito. Dice 1 Corintios 6:20, en un contexto de vivir en santidad, pero dice, porque fuimos comprados, ¿qué? Por precio. Y eso le da valor a nuestra vida. Y eso le da destino, y eso le da propósito. No estamos en esta tierra eternamente, estamos de paso, nuestra mirada debe estar en la eternidad. Se pagó un precio para eso, y por eso hoy tenemos un propósito, y hoy sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos y sabemos a dónde vamos. El problema de la humanidad es que no sabe de dónde viene. Unos que del chango, otros que una explosión no sé, imagínense. Otros no saben ni quiénes somos y menos saben qué va a pasar en el futuro. Nosotros sí lo sabemos. Sabemos que una vez que muramos, si es que nos toca morir o nos toca que el Señor venga antes, sea lo que sea, sabemos que iremos a la eternidad. O sea, tenemos el conocimiento de todo nuestro futuro. Pero ellos no, por eso viven como viven. Entonces tenemos un propósito, tenemos vida eterna,
Y si algo vale nuestra vida, insisto, es porque Cristo está en nosotros. Amén. Si algo tenemos, dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si algo tenemos, es porque Él nos lo ha dado. Y hablamos de lo espiritual y hablamos aún de lo material. Si algo somos, es por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10, Pablo decía, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y es más, Romanos 8:17, miren lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, fíjense nada más, y coherederos con Cristo. Hablando de herencias, somos coherederos. ¿Saben qué es un coheredero? Que somos herederos a partes iguales. Vean qué gracia infinita de Dios. Coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, somos verdaderamente ricos, con las verdaderas riquezas eternas. Un cristiano no puede estar cabizbajo, no, lo veíamos el martes en 1 Corintios 1, 4 y 5, cuando Pablo daba gracias por los corintios y les dice en el 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en todas las cosas. Hemos sido enriquecidos y hablábamos que son riquezas espirituales. Él nos ha enriquecido y ya lo vimos en 1 Pedro 1:4, tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos para nosotros. Entonces, por eso, Lucas 12:15, guardémonos de toda avaricia. Recordemos, cuando venimos a Cristo, de verdad no teníamos nada. Hoy lo tenemos todo en Él. Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos fritos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. Eso le da propósito y valor a nuestra vida. Amén. Bueno, para mostrar esta verdad de que debemos guardarnos de toda avaricia, de que nuestra vida no vale por la abundancia de los bienes que tenemos, es que Jesucristo da la parábola que vuelvo a leerla, Lucas 12:16. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vamos a ver qué enseñanza hay en esta parábola, pero veamos primero el versículo 16, que es importante aquí. Dice, también refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido ¿qué? Mucho. Otra versión, la Dios habla hoy, dice, entonces les contó esta parábola, había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. Esto para los oyentes era común oír de grandes hacendados, de gente rica que tenía muchas tierras, eran ricos, tenían trabajadores. Ya vimos la parábola de los trabajadores de la viña, el hombre que contrató a los trabajadores. O sea, eran conocidos esos grandes hacendados, ¿no? Y aquí dice que este era un hombre rico y sus tierras habían producido mucho. La pregunta aquí, ¿hasta aquí hay un problema con este hombre?
Ninguno. Seguramente un hombre sagaz para los negocios, astuto. Aquí nada dice ni se infiere que haya sido mal habido, a lo mejor lo heredó. El asunto que era un hombre rico y su tierra produjo mucho, no tiene nada de malo. Si un cristiano es bendecido y Dios lo bendice mucho, no tiene nada de malo. Que aquí en México solemos pensar que si una persona se hace rico, seguramente algo malo hizo, ¿no? Pero hay genuinos cristianos o personas que honestamente, aunque no sean cristianos, hay una ley bíblica. El que trabaja tiene el resultado y fruto de su trabajo. Hay gente que no es cristiana, es trabajadora y produce. Eso no le va a dar la vida eterna ni nada, pero en sí mismo ser rico no es nada malo. Que este hombre fuera rico no era el problema en este caso. En la Biblia ya lo vimos, hombres ricos que recuerden: Abraham, Salomón, José de Arimatea, el que llevó a la tumba a Jesucristo, dice que era un hombre rico que lo llevó. David, Lot, Job, los apóstoles en cambio, pues no. Por ejemplo, miren lo que dice de Abraham, Génesis 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Job, por ejemplo, que lo mencionaron, tuvo mucho. Luego vino una prueba de parte de Dios, durísima prueba. Pero ¿saben qué pasó después de la prueba? Job 42:12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Ya de por sí era muy rico. Bueno, lo bendijo más que el primero porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y ya vimos Deuteronomio 8:18 que es Dios el que nos da el poder de hacer las riquezas. Aún los ricos sin Cristo, es Dios quien les permite esa riqueza. El asunto es fíjense lo que dice de Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y 2, fíjense lo que dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Vean cuál es ese mal: el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? La facultad de disfrutar lo que tenemos es una gracia de Dios. Puedes tener poco, mucho o regular y no disfrutarlo. Puedes tener poco, mucho o regular y disfrutarlo porque es una gracia de Dios. Puedes tener muy poco, pero disfrutarlo porque Dios da esa gracia. Por eso dice Proverbios 15:16: mejor es lo poco con el temor de Jehová, tus frijolitos, tus tortillitas, que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. O sea, más valdría tus frijolitos, tus tortillitas en paz con Dios, con el amor de Dios, gozando de su paz, de su perdón, que tener todo el dinero del mundo y estar sin la paz de Dios. Y estar lleno de odios, de rencores. Conocen gente rica, amargada, enojada, no disfruta, tiene y se vuelve avara y codiciosa y temerosa de que se lo roben y se vuelven paranoicos, que todo el mundo les quiere hacer mal. No disfrutan porque es una facultad que solo da ¿quién? Dios. La versión Dios habla hoy dice: más vale ser pobre y honrar al Señor que ser rico y vivir angustiado. Más vale comer verduras con amor que tu pozolito, iba a decir, ¿no? Que carne de res con odio. Entonces más vale estar en paz con Dios. Y entonces Él te da la facultad de disfrutar. Pablo decía: sé
estar en abundancia y sé también padecer necesidad. En todo y por todo he sido enseñado, o sea, Dios nos da esa facultad y es lo que dice pues Eclesiastés 6:2, Él nos da la facultad de disfrutar de ello. La versión Dios habla hoy dice, en este mundo hay otro mal muy común entre los hombres, según he podido ver. Dios les da a algunos abundantes riquezas y esplendor y nunca les falta nada de lo que desean, pero no les permite gozar de todo ello, sino que otros los disfrutan. Esto también es ilusión vana y realmente lamentable. Entonces, bueno, regresando a Lucas 12:16, ahí no inferimos que haya nada malo. Este hombre era rico, punto. Ese no era su problema. ¿Dónde empiezan los problemas con este hombre? Versículo 17. Y aquí me voy a detener y ya le seguiremos en 8 días. Dice, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? A ver, vemos que tiene tanto que no sabe qué hacer. El problema, ahí lo subrayé en amarillo, es que ¿qué hizo ante tal riqueza? Pensaba dentro de sí. Es decir, Dios no estaba en su vida. Él empezó a confiar en su inteligencia. A ver, ¿qué hago? Yo soy muy inteligente, pues si soy rico. Ese es el problema del ser humano. Vive sin consultar a Dios. Confía en su inteligencia. Otros dicen confío en mi intuición. Otros dicen confío en la suerte. Pero pensaba dentro de sí, habla de una persona egoísta, una persona que solamente cree lo que él piensa que es lo que está correcto. Por eso no vemos que diga, y él empezó a orar y pedir consejo a Dios. No dice así. Él empezó a buscar en su propio intelecto la solución. Y claramente Proverbios 3:7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y eso es lo que le pasó a este hombre. A ver, ¿qué voy a hacer? Tengo tanto. Y lo analizaremos en 8 días del 18 en adelante. Pero aquí dice, teme a Jehová y apártate del mal. La versión Dios habla hoy dice, no te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Ese es el problema de la humanidad en general. No consultan a Dios, no le piden consejo a Dios, dirección a Dios, piensan y actúan según su inteligencia y miren cómo está la humanidad. El asunto es que muchas veces como cristianos nos pasa lo mismo. No consultamos a Dios. Tomamos decisiones, hacemos cosas sin consultar a Dios. Pensamos, Lucas 12:17, dentro de nosotros mismos, ¿qué voy a hacer? ¿Hoy iré a la iglesia o no iré a la iglesia? ¿Voy a estudiar esto o no? Voy a meterme a internet a ver qué recomiendan. Y Dios, que debería ser el primero al que debo venir a consultarle, a pedirle dirección, lo dejamos al último. Ese es el problema de muchos cristianos que a veces nos pasa. Dejamos de consultar a Dios. Y lo primero que es consultar a Dios es venir, orar, buscar en su palabra qué es lo que Dios quiere y obedecerlo. Y lo primero que tenemos que hacer es venir a la Biblia. Aquí está el consejo, la dirección de Dios. Miren cómo lo dice el Salmo 119:24. Pues tus testimonios, ¿cuáles son sus testimonios? La palabra de Dios. Son mis delicias, ¿y qué dice? Mis consejeros. O sea, lo primero que tenemos que hacer es que venir a la Biblia. A ver, ¿puedo hacer esto? ¿Será que esto a Dios le agrada? Hay cosas que son muy claras. Una persona cristiana que se enamora de un no cristiano, ¿podrá casarse? Bueno, que venga la Biblia y va a ver que dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ahí no tiene ni que orar, no tiene que hacer nada, necesita venir a la Biblia y ahí la Biblia le dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, no hay comunión. Entonces lo primeritito que tenemos que hacer es
venir a la palabra de Dios, pedir el consejo, la dirección de la palabra de Dios, lo que no hizo ese hombre rico. También debemos ir a otras personas, hermanos y hermanas en Cristo, maduros en la fe, para que nos aconsejen. Dice la Biblia en Proverbios 24:6, porque con ingenio, o sea, con inteligencia se hace la guerra, y en la multitud de ¿qué? De consejeros está la victoria. Ya oraste, ya buscaste en la palabra, a lo mejor es un caso particular, no tan obvio como el de no unirte en yugo desigual. Acude a alguien maduro en la fe a pedir consejo, al pastor, a un hermano, a una hermana maduro en la fe. A ver, fíjese, tengo esta situación y he estado orando, pero no me es claro, y oramos y buscamos el consejo de Dios. Un hermano, una hermana en Cristo, un pastor buscará en oración y en la palabra el consejo para cada situación. Amén. Pero tenemos que no ser orgullosos. Ay, esto yo lo decido. Ay, esto está fácil. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Pidamos consejo, primero de Dios en oración, en la palabra, pero también pedir consejo de hermanos y hermanas maduros en Cristo. ¿Por qué digo eso de maduros? Vas con un hermano recién convertido y es muy probable que no tenga el conocimiento para orientarte. Todavía viene del mundo, todavía viene con todas las ideas del mundo y está en un proceso de madurez. Entonces, pero ¿saben por qué muchas veces no pedimos consejo? Porque sabemos muchas veces que no nos van a decir lo que queremos. ¿Sí o no? No, ¿para qué voy con el pastor? Me decía alguien. No, ya sé lo que me va a decir. Bueno, si ya sabes porque lo viste en la Biblia, pero ve y que ore y que te dé consejo y que ore por ti, o a ese hermano, esa hermana en Cristo madura, porque siempre, muchas veces, o más bien, no nos gusta que nos digan algo contrario a lo que queremos. Y a veces ya sabemos que estamos mal, porque yo sí conozco de cristianos que saben que algo no es correcto y andan buscando quien les dé el consejo y digan, no, sí está bien, o que andan de iglesia en iglesia, ¿eh? Yo he conocido cristianos que se casan con inconversos, entonces el pastor en la iglesia dice, no, oye, no, y van otra, hasta que en una iglesia les dice, sí, vas a dar buena lana, órale, aquí te casamos, bienvenidos, aquí no hacemos acepción de personas. Confunden hacer acepción de personas con aplicar la verdad bíblica, pero no seamos orgullosos, necesitamos el consejo de otras personas en cualquier circunstancia. Y cuando digo personas, de personas maduras en Cristo, que sabes que con la palabra de Dios te darán el consejo. Amén. Pero este hombre rico pues se consultó a sí mismo. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo a mí mismo. ¿Y en qué tema se consultó? Pues en el tema económico. ¿Qué hago con tanto dinero? Y yo hago una pregunta, a ver, ahorita, honestamente. ¿Cuántas veces consultamos a Dios, pedimos dirección a Dios de qué hacer con los recursos materiales y económicos que tenemos? Honestamente, ¿lo hacemos? A ver, lo pongo más sencillo. Recibes tu quincena y después de dar gracias a Dios, le dices, Señor, ¿cómo lo administro? O decimos, no, ya este para acá y este para acá y yo invito, y ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Consultamos a Dios? Vean que en algo tan sensible como los bienes materiales necesitamos consultar a Dios. Este hombre no consultó a Dios, él, ya lo veremos en 8 días, pero necesitamos consultar a Dios. Señor, tú me has dado todo, y crean que Él nos va a decir. Quizás te va a llevar a ayudar a algún hermano en necesidad, quizás te va a decir ahorra un poco, no sé, cada uno oremos. Hay cosas que son obvias. Jesucristo dijo, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Sabemos que debemos de ofrendar, sabemos que debemos pagar impuestos. Quienes tienen un trabajo en una empresa, pues ahí te los quitan, ni siquiera te preguntan, pero quienes trabajan por su cuenta saben que según el régimen fiscal, pues cada mes o cada bimestre hay que pagar impuestos. O sea, eso no está a discusión. O sea, ay, Señor, ¿pagaré impuestos este mes? No, Él ya lo dijo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero necesitamos orar a Dios, y es algo que no es común en muchos cristianos, orar para gastar lo que Él les ha dado, y creo que muchos hemos fallado en esa área.
Y tenemos Santiago 1:5, tenemos que pedir ¿qué? Sabiduría a Dios. ¿Y qué va a hacer? Nos las va a dar abundantemente, abundantemente y sin reproche. Pero no estamos acostumbrados a venir y orar, Señor, ¿qué hago con estos bienes que tengo? ¿Qué hago? ¿O recibiste algo especial, una cantidad mayor a la que, Señor? Porque a lo mejor muchas veces tu quincena ya está repartida, ¿no? Esto para Dios, esto para el impuesto, esto para los frijoles, para la escuela, y a veces ni te alcanza, ¿no? Entonces ni para dónde repartir. Pero a lo mejor un día recibes un excedente que no esperabas y venir y orar, Señor, ¿qué hago? Porque estamos enfermos y luego, hermanos, oren, tengo una necesidad, hermanos, necesito que oren por mi salud. Y está bien, dice la palabra de Dios, que oremos, que la oración de fe salvará al enfermo, dice la palabra de Dios. Pero no estamos acostumbrados a orar para administrar los bienes que Él nos ha dado. Y ese es el problema de este hombre de Lucas 12:17. Pensaba dentro de sí. ¿No será que eso nos está pasando? Honestamente, lo que recibes, los bienes que hoy tienes y lo que recibimos de sueldo, de ingresos, oramos y consultamos a Dios qué hacer, cómo gastarlo, cómo administrarlo. Ya vimos la parábola anterior, necesitamos orar e invertir en el reino. O sea, en resumen, necesitamos consultar a Jehová siempre. David era un hombre que para todo consultaba a Jehová. Por ahí cuando no lo hizo, cayó. Pero hay muchos pasajes como este de 1 Samuel 23:2, fíjense, dice, y David, ¿qué hizo? Consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libera a Keila. Y constantemente vemos, iré, vemos a David, a Pablo, que quería ir a predicar el evangelio a Asia y el Espíritu Santo se lo prohibió. Quería ir a Bitinia y el Espíritu Santo no se lo permitió. Y de repente lo mandó por allá rumbo a Éfeso y le dieron una arrastrada, una golpiza ahí en la cárcel, pero ahí nació la iglesia de Éfeso y después la de Corinto. Necesitamos consultar a Dios en todo. Como cristianos ya andamos pidiendo consejo en el mundo y ahora con el Google lo queremos resolver todos. Ay, a ver, quiero abrir un negocio, ¿qué hago? Google, YouTube, ahí dice, primero ora, Señor, ¿tú qué quieres? Consultar a Dios, y repito, consultar a Dios no es venir y pedirle opinión. No es venir y decirle, Señor, voy a hacer esto, dame tu bendición. Porque muchas veces creemos que es consultar a Dios. Ay, Señor, mira, voy a hacer esto, así es que te pido que lo bendigas todo lo que haga. No, Señor, ¿tú quieres que haga esto? ¿Quieres que haga esto otro? ¿Ven la diferencia? Consultar a Dios es, Señor, ¿tú qué quieres? Y estoy dispuesto a obedecerlo, aunque vaya en contra de lo que yo quería. Y por no consultar a Dios, ¿cuántos tropezones en nuestra vida cristiana hemos tenido? Les voy a leer una historia, con esto termino por hoy. Y ya seguimos con la parábola en 8 días. Pero ustedes han oído hablar de Josué, el hombre que sucedió a Moisés. Y que Dios le dijo, yo voy a estar como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo, tú levántate. Y tuvo victorias tremendas, una victoria tremenda en Jericó. Después fue derrotado en Ahí por pecado, pero después derrotaron Ahí. Y ¿saben lo que provocó eso en los pueblos de los gentiles, de los pueblos que no conocían a Dios? Temor, pavor, porque Dios estaba ¿con quién? Con Josué. De hecho, Josué fue el que llegó finalmente a la tierra prometida. Pero uno de los problemas que tuvo Josué sucedió en esta historia de Josué 9. Fíjense, habían tenido unas victorias maravillosas por mano del Señor. Entonces dice que cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en las costas del mar grande, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. O sea, oyeron, no, este cuate o nos unimos o nos va a acabar también, porque Dios le mandaba, véate al pueblo, y derrotaron a Jericó, véate al pueblo, y les daba victorias bien tremendas.
Pero hubo un pueblo que entendió, que dijo, no, si ya derrotó a Jericó, que era una ciudad bien cerrada. Y vean la estrategia astuta de los gabaonitas, engañadores, dice. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Gabaón estaba muy cerca del pueblo de Josué que iba camino a la tierra prometida. Eran sus vecinos, pero vean lo que hacen. Se pusieron sacos viejos sobre asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Su pensamiento era que vean que venimos de lejos, que no sepan que somos los gabaonitas, o sea, engañadores. Fingieron, se disfrazaron, porque lo que querían era hacer alianza con Israel. Y desde el Antiguo Testamento es claro que no se puede hacer alianza con los gentiles. La verdad que acabamos de citar de 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14, no sé si lo tengo ahí, dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Alianza es una unión íntima. Entonces ellos decían, ¿cómo haremos alianza? Pues hay que engañarlos. Bueno, versículo 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues alianza con nosotros. Pero no venían de tierra lejana, eran el pueblo de Gabaón, que tenía que ser destruido. Insisto, 2 Corintios 6:14, las alianzas están prohibidas con los cristianos. Un matrimonio, una sociedad, algo que es íntimo, donde ya dependen las decisiones conjuntamente de un incrédulo con un inconverso, lo cual sucede en un matrimonio, lo cual sucede en una sociedad. Entonces, dice la palabra de Dios que no, pero estos querían su alianza, y vean el versículo 7. Y los de Israel respondieron a los hebeos, como que les vinieron dudas. Quizás habitas en medio de nosotros. ¿Cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? O sea, dudaron un poquito, ¿no? O sea, como que se les hizo raro. ¿De veras vienen de lejos? Versículo 8, ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Miren los que vivillos. Y Josué le dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde vienen? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Miren, les hacen creer que vienen siguiendo a Dios. Hay incrédulos muy astutos que se hacen pasar por cristianos. ¿Conocen alguno así? Tienen el lenguaje cristiano, te dicen, no, yo soy cristiano, amén, y de pronto lo hacen para sacar algún beneficio. Estos bien vivillos, no, venimos, lo que no querían era ser destruidos, que era la orden de Dios, pero con engaño y todo. Es decir, querían sacar alguna ventaja haciéndole creer que venían por el temor de Jehová, que tenían temor de Jehová. ¿Cuántas veces como cristianos, por falta de astucia, de prudencia bíblica, somos engañados por inconversos? ¿Cuántos inconversos se hacen pasar por cristianos? Casos muy comunes que a veces el cristiano con falta de discernimiento y el inconverso vivillo se hace pasar por cristiano, sobre todo, por ejemplo, matrimonios. Un cristiano, un inconverso, se quieren casar. Tanto el cristiano se esfuerza por tratar de creer que sí es cristiano, como el inconverso por tratar de darle por su lado, aunque no hay fruto, no hay evidencia, no hay nada. Muchas veces decimos, no, pues si era cristiano, fue a la iglesia y decía amén y decía aleluya, pero lo único que quería era otra cosa. Son astutos. Y a veces los cristianos nos falta esa astucia para discernir, porque nos gana el corazón, la carne. Una vez me habló una persona y me dijo que quería casar con una persona inconversa.
Dije, no, pues se tendrá que convertir y esperar tiempo. Pero un día me habló, ¿qué crees? Ya le hablé y le hablé por teléfono, hizo una oración y ya es cristiana y entonces ya nos podemos casar. Dije, vamos a esperar el fruto. No quiso, no se esperó. No, si ya hizo la oración, ya repitió la oración. Ayer antier le enseñaba a mi esposa, se corría el rumor de que han oído hablar de Elon Musk, el dueño de Tesla, la fábrica de autos eléctricos, creo que ya es el rico número 1 del mundo. El asunto que se empezó a correr recién, el rumor de que era cristiano. Ya es que Elon Musk, y me mandaron el video donde está el asunto, fue a un programa de unos youtubers cristianos, y entonces le dicen algo así, miren, le dicen al final de toda una conversación hablaron de todo y de sus autos y le dijeron, ¿nos harías un grandísimo favor? Le pidieron los cristianos a Elon Musk. ¿Quisieras aceptar a Cristo en tu corazón? Y le dice, ¿qué es eso? Nada más, es una oración rapidísima. Y él dice, pero a ver, ¿qué? Y le dice, sí, por favor. O sea, no le compartieron el evangelio, no le dijeron del pecado, no le dijeron nada, por favor. Y entonces dice, bueno, si Jesús está salvando a muchos, sí. Y empezaron a aplaudir como si ya es cristiano. O sea, muchas veces queremos forzar a la gente a repetir una oración en lugar de predicar el evangelio y dejar que el Espíritu Santo sea el que haga la obra. Estos hombres fueron astutos, se vistieron de que venían de lejos y todo, le dice, ay, venimos porque oímos de Jehová, y era Josué. Pero vean lo que dice, versículo 10. Oímos todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón y Hebón, y a Og de Basán que estaba en Astarot, por lo cual nuestros ancianos, pero todo eso era mentira, ¿estamos de acuerdo? Ellos eran de Gabaón. Y nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestra mano provisión para el camino, id al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos, hagan alianza con nosotros, este es nuestro pan, lo tomamos de nuestra casa para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí seco y mozo, estos cueros de vino los llenamos de nuevos, y aquí ya rotos, también nuestros vestidos y nuestros zapatos están viejos a causa del muy largo camino. Pregunta, ¿era verdad eso? Lo estaban engañando. ¿Cayó engañado Josué? ¿Por qué? Versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron provisiones de ellos, ¿y qué dice? Y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró alianza concediéndoles la vida. ¿Cuál fue el problema de Josué y el pueblo de Israel? No consultaron, aquellos muy vivillos, mírame, y parecía que sí. Por eso les digo que el mayor problema, o uno de los grandes problemas del cristiano en este tiempo, siglo XXI, de las redes sociales, la información en la internet, es que no consultamos a Jehová, es decir, no venimos primero en oración a la palabra, consejo de hombres, de mujeres maduros en Cristo, del pastor, y venir y consultar a Dios. ¿Tú quieres que yo haga esto? ¿Tú quieres que yo haga lo otro? ¿Tú quieres que administre así mi dinero? ¿Tú quieres que así gaste? ¿Tú quieres que así lo haga? Eso es el problema de muchos cristianos hoy en día. Y debemos reconocer lo que nos ha pasado. Que muchas veces ya tomamos la decisión, no, ya nos vamos de vacaciones, sí, vámonos ya de vacaciones. Ya oraste, era la voluntad de Dios. Parece algo tan cotidiano, pero el cristiano vive guiado y dirigido por Dios. Amén. Por eso es que si analizamos nuestra vida cristiana, cuántas cosas hoy dices, ¿por qué hice aquello? No consulté a Jehová. Y después viene la gracia de Dios, el perdón, pero a veces están las consecuencias, ¿sí o no? Gracias a Dios por su gracia, nos perdona, venimos, Señor, perdóname. Pero ese es el problema, no consultamos al Señor. No consultamos. Y quedémonos con esta reflexión por hoy. Vamos a continuar en 8 días qué pasa en la parábola, pero este hombre, dice Lucas 12:17, pensaba dentro de sí. No seamos como ese hombre, mis hermanos.
Nosotros conocemos a Dios, tenemos su palabra, consultemos a Dios en todo, en todo. Oremos a Dios, vamos a dejarlo hasta ahí. Y comienzo reflexionando mientras oramos. ¿Estamos consultando a Dios en nuestras decisiones cada día? ¿Buscas el consejo de Dios para esa decisión? A lo mejor estás a punto de tomar una decisión y no has orado, no has venido a la palabra, no has pedido consejo, porque en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Estamos consultando a Dios para administrar los bienes que nos ha dado? El ingreso que tenemos por nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro oficio. ¿Recibes tu dinero y oras, Señor, dame sabiduría, o lo gastas como te viene a la mente? Recuerda esta mañana qué decisiones has tomado sin consultar a Dios y han salido mal. Y reconozcamos que nos ha faltado consultar a Jehová. Le pasó a Josué. Para esas alturas era un hombre maduro, había tenido la victoria de Jericó, la derrota de Ai, la experiencia de que el pecado traía sus consecuencias, y aún así en Josué 9 comete otro grave error, uniéndose, haciendo alianza en yugo desigual, todo porque no consultaron a Jehová. Jóvenes, consulten a Dios. Estudiaré esa carrera, es la carrera que tú quieres, tomaré ese trabajo. Me casaré, ¿con quién me casaré? Señor, que seas tú el que me guíe, el que me dirija. Consultemos a Dios, debemos reconocer que muchas veces nos ha faltado. Que no se diga de nosotros, y no consultaron a Jehová. Quieren ponerse de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, tu palabra nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Necesitamos buscar primeramente el consejo tuyo, de tu palabra. Tus testimonios son nuestros consejeros. Perdónanos si de pronto el orgullo nos impide pedir consejo. A veces nos sentimos vulnerables al pedir consejo, pero debemos reconocer que necesitamos el consejo tuyo en oración, en la palabra, pero también de hombres, de mujeres de Dios. Tú has puesto pastores para que equipen a la iglesia. Perdónanos por aquellas decisiones que hemos tomado sin consultarte. Danos sabiduría para administrar, de acuerdo al tema que estamos viendo, los bienes que nos has dado, muchos, pocos o regulares, para administrarlo con sabiduría. El ingreso que nos das para administrarlo sabiamente. Que seamos hombres y mujeres cristianas que consultamos a Dios en todas las cosas, porque hemos de reconocer cuántas cosas nos han pasado por no consultarte. Pero gracias porque hoy nos llamas la atención, porque aprendemos en el principio de esta parábola la importancia de no creernos los muy sabios, de que necesitamos tu consejo, tu dirección y el consejo de hermanos y hermanas en Cristo, maduros en la fe. Gracias por tu palabra en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Amén.